Juan capítulo 9, nos narra la historia de un encuentro entre Jesús y una persona que estaba enteramente y completamente incapacitado. Dice a partir del versículo número 1: y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Vamos a orar y pedirle a Dios que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, que nos conceda el poder entender su palabra. Padre, sabemos que todas las cosas que nos dejaste escritas son para nuestro bien, son para anhelar, buscarte, para despertar en nosotros hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de justicia, Señor. Y queremos pedirte, por favor, en el nombre de Jesús, que tú tengas un encuentro así como lo tuvo este varón con nosotros. No estamos aquí, Señor, las mejores personas. Estamos muy lejos de ser las personas más adecuadas para hablar de ti, para escucharte, para poder servirte. Y sin embargo, en tu misericordia y en tu buena voluntad nos has traído hasta acá, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento para poderte ver. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. En aquella época había muchas personas ciegas, muchas personas con limitaciones de enfermedades, muchas de hecho. Y Jesús está en Jerusalén en este momento y al pasar ve a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué significa esto? Que era un hombre que jamás había podido usar el sentido de la vista. Por ejemplo, a diferencia de Bartimeo, el ciego, él pide recuperar la vista porque en algún tiempo sí veía. Fue dejando de ver, fue teniendo problemas visuales hasta que quedó completamente ciego. Pero sí había usado en algún punto de su vida su capacidad de ver. Y entonces cuando Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? Quiero que me devuelvas la vista. Es una petición de: quiero volver a ver como antes. ¿Sí? En este caso no. En este caso nos encontramos ante una persona completamente incapacitada de su vista desde el nacimiento. Y dice la Escritura que los discípulos, acostumbrados a escuchar esta narrativa, esta retórica muy usada por los fariseos, que argumentaban y que enseñaban así a la gente, que si tú nacías con alguna discapacidad, con alguna enfermedad, se debía a alguna maldición derivada de los padres, de los abuelos, de gente hacia atrás, no que dependiera de ti, sino que así había sucedido porque tus ancestros, tus personas de ascendencia, habían estado en algún pecado y tú estabas padeciendo las consecuencias de este pecado. Para muchas personas esta es una evidencia de la llamada enseñanza del pecado original. Pero en la Biblia no es esto lo que nos quiere transmitir la Escritura, ¿sí? De hecho, los discípulos, acostumbrados a adjudicarle algún tipo de maldad a las personas según sus enfermedades, según sus limitaciones, según sus problemas, le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, que los discípulos pensaban hasta este momento que había alguna clase de maldición, algún tipo de pecado con el cual había nacido este hombre. Y veamos la respuesta de Jesús. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres. A ver, básicamente Jesús les está diciendo: olvídense de esas cosas.
olvídense de este tipo de idea en el cual muchas personas se aferran como para tratar de explicar por qué razón somos malas personas, ¿sí? Es que así nacimos, es que así somos, es que mis abuelos eran brujos, es que mis padres se dedicaban a la brujería y a la santería, entonces por esa razón yo nací como estoy, por esa razón vivo tan esclavizado a tal o cual pecado. Y las personas buscan esta manera de pensar para tratarle de dar sentido a su esclavitud. Pero amados, la Biblia nos enseña, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que no hay por qué estar pensando que todo se lo debemos a nuestros ancestros, a nuestras generaciones hacia atrás. A ver, aquí de lo que se trata son de que las obras de Dios sean notables, que la gracia de Dios sea evidenciada. Y entonces por eso Jesús les contesta, a ver, no es que pecó esta no es una consecuencia del pecado de este varón, ni tampoco es una consecuencia de sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué curioso y qué hermoso al mismo tiempo, porque la mayoría de las personas que tenemos problemas, dificultades desde niños, tenemos esta tendencia a amargarnos con la vida, a amargarnos con la gente que nos rodea, a creer que todo es culpa de otras personas y que todo lo que nos sucede es algo fatal que no tiene ningún tipo de solución. Error, amado. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros y no tiene nada que ver si se es pecador o no, o si nuestros padres pecaron o no. Dios va a tener misericordia porque por eso te trajo. No te trajo para que nada más digas, ¡ay, qué bonita reunión, me gustó! No, sino te trajo porque tiene misericordia, porque quiere que sus obras, no las de ningún ser humano, sus obras se manifiesten en ti, para poner en evidencia que Dios es bondadoso, independientemente del ser humano. ¿Sí? Este hombre había nacido ciego. ¿Te puedes imaginar si costaba trabajo que una persona con capacidades visuales pudiera trabajar, estar ganando algo de dinero para que básicamente la mitad de su salario se fuera en impuestos? Porque había impuestos para Roma, había impuestos para los levitas y había impuestos para el templo. La mitad de su salario se iba en impuestos. Y no eran personas precisamente con mucho dinero, ¿verdad? Que les sobrara dinero, no. Pero la mitad de su salario se iba en pagar. Qué difícil para una persona con condiciones o capacidades que pudieran ayudarle a desempeñar un trabajo, una actividad, un oficio. Ahora imagínate una persona que no ve nada. Es más una carga para la familia. Resulta ser en alguien más difícil de sobrellevar. Seguramente las amistades pues le daban la vuelta porque ya no podían ayudarlo. Era algo difícil de poder sobrellevar. ¿Tenía padres? Sí, tenía sus padres, pero como veremos más adelante parecía que sus padres no estaban muy cercanos a él. Sí. Lo abandonaron a sus hijos, a su hijo, porque estaba ciego, porque se les hizo demasiado pesado, porque era una carga para ellos. Y amados, a veces nos sucede lo igual, a veces nos pasa lo mismo. Hemos vivido como si fuéramos una carga para la familia, hemos vivido como si fuéramos un desastre, un problema para la gente que nos rodea, y nos sentimos así ciegos y a veces como que no sabemos hacia dónde ir, como que no entendemos qué dirección tomar, porque no vemos claridad. Pareciera que nadie nos quiere, ¿no? Pareciera que a todos hay algo que nos encuentran mal y nos rechazan. Así estaba este ciego. Estaba en la calle, porque dice la Escritura, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
Es decir, estaba pidiendo seguramente ayuda, algo que le pudieran aportar. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Estaban delante de la persona ciega cuando están preguntándole esto. O sea, la persona ciega ya estaba habituado a que le echaran la culpa a él o a sus padres de haber nacido ciego, porque era habitual el prejuicio de por algo naciste así, ¿verdad? Por algo estás como estás. Y entonces estaba ahí el ciego y los discípulos, de una manera a lo mejor un poquito imprudente, diciéndole a Jesús, ¿quién pecó, Señor, este o sus padres para que naciera ciego? Y el ciego ahí, pues, ya acostumbrado, ¿no? Ya casi decía, pues sigan echando, pues ya conozco los argumentos que me prejuician, ¿no? Que hablan sobre mí. Y Jesús le dice, el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Y sabes qué, amado? Tú eres una obra para Cristo. Él fue enviado a ti para generar en ti las obras del Padre. Dios, el Rey del cielo y de la tierra, te tiene para manifestar sus obras en ti. Para que sea notorio que hay Dios y que existe por los siglos de los siglos. Y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Ahora aquí surge una pregunta muy interesante. Hay personas que piensan que las obras de Cristo ya fueron en la vida de aquellos que están aquí narradas en las Sagradas Escrituras y que ya las obras de Cristo solamente tienen que ver con la salvación específicamente y no con la atención y no con el discipular y no con el ayudar a que una persona, además de que sea salvo, llegue al reino de los cielos y sirva al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Muchas personas creen que hasta aquí quedaron las obras manifiestas de Cristo. Somos una obra manifiesta de Cristo aquí. Estamos aquí por Él, porque si no estaríamos allá afuera pensando en cualquier otra cosa, menos en glorificar a Dios, en agradarle, en buscar su reino y su justicia. Así que somos obra de Cristo. ¿Para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Es decir, Dios ya tiene planeada tu vida. Ya tiene planificada las obras que hará en ti. Y esto es algo maravilloso y es algo para regocijarse y sentirse muy amado y muy apapachado por Dios. ¿Sí? Porque Él ya tiene diseñado el plan que llevará a cabo con tu vida. Por eso te trae. ¿Sí? Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Amado, hay momentos, y esto es importante que lo podamos entender. Cuando tú tienes la oportunidad de escuchar de Dios, cuando tú tienes ese toque en el corazón, ese llamado que te sensibiliza, que te hace pensar en la eternidad, que te hace pensar en qué estoy haciendo y hacia dónde voy, qué es lo que Dios quiere de mi vida, es Dios trabajando en tu vida porque es el momento de hacerlo. Si tú te resistes, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Se endurecen las personas cuando no hacemos caso a lo que Jesús nos pide. Los corazones, aunque no lo creas, se endurecen, se les hace como una especie de costra, porque Dios quiere hablarles, les está diciendo, y si uno se resiste y dice, no, todavía no, estoy muy joven, o ya no tengo fuerza, ya no tengo ánimo, no quiero, Señor, entonces tu corazón tiene que cubrirse contra la influencia de Dios, y se hace como un caparazón diciéndole a Dios, no. Y ese caparazón se puede ir engrosando cada vez más. Y cada vez más te va a ser más fácil decirle a Dios, no quiero, Señor. No quiero, Señor. Por eso es tan valioso que si tienes
en tu corazón ese fuego, esa inquietud, esa necesidad de encontrarte con Él, de ir a más en la fe, no te resistas. No te resistas, porque si no el corazón se va teniendo que hacer capas para poder seguirle diciendo a Dios, no, no por el momento, y tu corazón se endurece. La dureza de corazón no es otra cosa sino la decisión de decirle no a Dios cuando se acerca a tu vida. Y por causa de decirle no, tu corazón tiene que justificar por qué no. Y entonces va a buscar argumentos para irse endureciendo, para irse protegiendo de la influencia de Dios. Eso es la dureza de corazón. Y entonces, lo que antes sentías, lo que antes te motivaba, va diluyéndose. Se va haciendo cada vez más lejana la voz de Dios. Cada vez el sueño te vence más. Cada vez es más difícil mantenerte consciente, mantenerte atento. Es decir, cada vez tu corazón se va haciendo más y más duro y se va alejando la voz de Dios. Y lo que antes sentías que era una convicción de decir, tengo que ir hacia adelante porque me está llamando el Rey del Cielo. Si tú dices no, 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 vas a escuchar que se va diluyendo la voz de Dios. ¡Qué tremendo! Pero es una realidad, amados. Muchas veces, no pocas, se los digo con sinceridad, a lo largo de la vida que Dios me ha permitido servir como pastor, me ha tocado ver personas que inician entusiasmadas, pero por no cuidar de seguir adelante, comienzan a enfriarse, comienzan a perder el entusiasmo. Y amado, entiéndase, la emoción no es lo mismo que permanecer en la fe. Todos nos podemos emocionar, las emociones son parte de la creación con la que Dios nos dio, pero no son la base para seguir a Dios. No puedes decir, hoy me levanté de buenas y entonces sí sigo a Dios, o hoy no tengo ganas y no lo voy a seguir. No, es una convicción seguir a Dios y las emociones fluctúan. Por lo tanto, no le hagas mucho caso a las emociones que te hacen sentir, no, pues es Día del Padre, mejor ni voy, ¿no? Mejor me abstengo, voy a ir a ver a mi papá y etcétera. Entonces, se puede ir endureciendo el corazón. No lo permitas. No te alejes de la voz que te dice, sígueme. Por eso dice aquí la Escritura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Amado, si no aprovechas el día que Jesús viene a ti, entonces vendrá la noche después y te vas a encontrar con un corazón que ya no quiere. ¡Qué tremendo! Y que aunque digas, yo quiero buscar a Dios, ya no te motiva nada. Tu corazón se secó. Tu corazón pareciera que se hubiera marchitado, porque le dijiste no a Dios cuando era de día. Cuando Jesús quería trabajar en tu corazón, quería trabajar en tu vida. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? ¿Qué tan importante es responderle en el momento oportuno? Porque luego viene la noche y te vas a dar cuenta que ya no tienes las mismas ganas, el mismo fuego, las mismas intenciones de seguirlo. Mejor fortalécete y deja que Dios, las obras de Dios aparezcan en tu corazón. ¿Sí? Versículo número 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, ya que les explicó a sus discípulos la importancia que tiene escuchar su voz, dejar que las obras de Cristo se manifiesten, que aquí no se trata de culpables y no culpables, sino de que Dios está teniendo misericordia, ya después de aclarar la mente de sus discípulos, ahora sí se voltea con aquel hombre ciego. Estos primeros textos se enfoca en explicarles a sus discípulos doctrina. Les enseña cómo deben de pensar. Ya después se voltea con el ciego a ayudarlo. Pero amado, estos primeros 5 textos nos enseñan cómo debemos de pensar, cómo debemos de mirar con misericordia a las personas.
no tenemos que tener prejuicios. Ahora, esto no significa, y quiero que quede bien claro, que no va a Cristo señalarte pecados. Por supuesto que lo va a hacer, porque cuando Él ve algo que está mal, te lo va a decir. Porque ¿qué padre ve que un hijo tiene una necesidad de ser ayudado porque está haciendo mal y lo va a dejar, se va a quedar callado? No, va a ayudarte a decirte, oye, estás mal en esto, estás mal en esto otro. Pero, y esto es importante poderlo comprender, aquí las obras de Cristo van a aparecer en las personas que tienen necesidad. Si tú crees que no tienes ninguna necesidad, si tú piensas, no, yo estoy bien, mi relación con Dios está en paz, estoy firme, ¿sí? Yo nomás, pues porque tengo que ir, porque bueno, ya me acostumbré a ir a un lugar. Amado, hay obras preparadas de Dios para ti, ¿eh? Dice Efesios que Él ha preparado buenas obras para nosotros, para que andemos en ellas. ¿Quién las ha preparado? Dios. Y te las vas a ir encontrando una a una. Dios se va a glorificar en tu vida. Pero hay que quitarnos de los prejuicios, amado. ¿Qué clase de prejuicios? ¿Quién pecó esto? Tratar de discernir de dónde viene esta situación que se está viviendo. Se está viviendo para que la gloria de Dios sea manifestada. Punto. No le andes buscando más cosas. No trates de entenderlo todo porque no te va a brillar. Trata de meter el mar en tu cabeza. No vas a poder. Concéntrate en lo que realmente tiene importancia. Dios tiene obras preparadas para todos los seres humanos. Para todos. Y mi labor como iglesia, como parte de Cristo, del cuerpo de Cristo, es acercarles a Jesús para que Cristo haga sus obras en esa persona. Sí. Ya se voltea con el ciego, ¿sí? Ya dejó tantito de lado a los discípulos. Bueno, ya les enseñé, ahora me toca atender a esta persona y hacer la obra que Dios quería hacer con esta persona. Y entonces dice el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. A mí me ha tocado escuchar a predicadores que tratan de buscarle y rebuscarle para tratar de decir, ¿por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué lo hizo de esta manera? Y buscan formas de tratarle de dar sentido a, es que a lo mejor tenía algún mineral la tierra, y de verdad le buscan por un montón de lados del por qué Jesús lo quiso hacer de esta manera. La verdad es que no nos lo explica, ni tampoco la Biblia se enfoca a tratarnos de explicar por qué razón lo quiso hacer Jesús de esta forma. Lo único que puedo decir es que es su manera de actuar con esta persona. Y me enseña, a mí en lo particular, a respetar la manera en que Dios trata con cada persona. No puedo poner estándares de decir, va a ser de esta manera con tal persona y así con todos. Dios va a hacer de esta manera las cosas y va a ser así con todos. No, amado. Hay que aprender a respetar la obra del Espíritu de Dios en cada historia de nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, tiene su propia manera, tiene su propia gracia. Y no es igual la de uno a la de otro. Así que, ¿por qué razón lo hizo así Jesús? Porque me está enseñando que Él es multiforme en su manera de atender las necesidades de cada ser humano. Y lo que aquí te está hablando Dios de una manera, a lo mejor en otro momento te lo va a hablar de otra forma. Porque es multiforme la gracia de Dios. No trates de estandarizarlo porque te va a costar mucho trabajo y Dios se va a encargar de hacer pedacitos. La estandarización y la manera en la que creo que pueden hacer así y asado, lo echa para abajo, porque siempre tiene una manera nueva de atender las necesidades del ser humano. Sí lo vamos entendiendo, amados. Más bien concentra y pon tus ojos en respetar lo que Jesús hace en cada ser humano. Porque va a devolverle la vista a alguien. Y le va a devolver la vista a una persona. Así que, ¿qué importa
la manera en la cual esa persona quiso Dios devolverle la vista. Se la devolvió y ahora ve. Sí me doy a entender. Muchas veces somos muy cuadraditos. Si no es así, no sirve. Jesús se encarga de ayudarnos, tiene misericordia de nosotros a decir, perdón, pero soy yo el que mando, no tú. Soy yo el que hago las cosas, no tú. Y en este caso fue saliva en la tierra, lo revolvió y puso lodo en la persona. Con Bartimeo lo hizo tocando sus ojos, se acabó. Con otras personas lo hace de distintas formas y listo. Alguien se curó con tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Así lo hace Él porque Él es libre y soberano para hacerlo. Y no podemos quererlo encajonar en, no, yo creo que debe ser así o asado. Si no, no voy a creer. ¿Sí lo vamos comprendiendo, amados? Así que no tengas miedo. Ni pienses, ay, es que a mí no me quiere ayudar porque a lo mejor me hace falta salivita santa, ¿no? No, mi amado. Dios te quiere ayudar. Hay una obra preparada para ti. Una vida de discípulo para tu vida. Dicho esto, dice, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. Amados, algo que hay que entender es que Dios quiere que seamos limpios y que nuestros ojos sean limpiados y que la manera de entender las Escrituras no sea con prejuicios humanos, sino que sea a través de una vista nueva y renovada. Una manera de entender las Escrituras fresca, que realmente haga bien a la gente que nos escucha o que te escuche. ¿Sí? Y entonces, el ciego obedeció a Jesús, sí lo obedece, y va todavía con el lodo, no pudiendo ver, al estanque de Siloé. ¿Te puedes imaginar el trayecto? No sabemos qué distancia estaba el ciego de donde estaba el estanque, pero todos los pensamientos que habrán venido a su mente mientras iba. Nadie había echado lodo a sus ojos, nadie. Seguramente él oraba a Dios pidiendo ser sanado. Nadie le había echado lodo en sus ojos, y ahora alguien que no conocía, nada más que de oídas, le dijo, ve y lávate en el estanque. Todos los pensamientos, porque los fariseos siempre trataron de desacreditar a Cristo. ¿Será este el que realmente habría de venir? ¿Será este el que me va a ayudar? ¿Ahora sí podré ver? No, pero imagínate, nunca he visto. Y he orado tantos años y nunca he visto. Y ahí va con sus luchas en la cabeza, pero atreviéndose a obedecer, amado. Y esto es bien importante que lo podamos entender. A lo mejor tienes luchas, a lo mejor tienes dudas. Sí, todos las tenemos, pero obedece a pesar de ello. ¿Por qué? Porque vas a poder ver lo que antes no veías. Cuando llegues en obediencia a hacer lo que Jesús te pide, serán abiertos tus ojos y entenderás lo que antes no habías entendido y verás lo que antes no veías y serán abiertos tus ojos a un mundo que no conocías. Cristo hace las cosas a su manera, no a tu manera. El ciego fue y se lavó, y a pesar de sus dudas y a pesar de sus luchas y a pesar de todo lo que había escuchado, fue y se lavó en el estanque de Siloé. ¿Y cómo regresó? Dice la Escritura, viendo. Viendo. Ya no era un ciego. Pero llama mucho atención algo, amado. ¿Regresó a dónde? A Cristo. Regresó a buscar a Cristo. Ya se había ido Jesús en ese momento, pero él regresó a donde sabía que estaba aquel que le había puesto el lodo en los ojos. Amado,
Cuando una persona de verdad abre sus ojos, ¿sabes a quién va a buscar? A Jesús. A Jesús el Cristo. Si tú dices y aseguras que quieres buscar a Dios, ¿sabes a quién vas a acudir? A Cristo. Él es la única fuente de agua viva. Él es el único que puedes acudir. Versículo 8. Entonces, los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Qué impacto va a producir que ahora puedas ver? Que la gente que sabía que no veías, que no te brillaba nada, ahora diga: ah, caray, como que está empezando a cambiar. ¿Qué te está pasando, varón? ¿Qué te está pasando, mujer? ¿Qué te están haciendo? Te han de estar lavando el cerebro, seguramente. Amados, cuando Jesús nos abre los ojos, la gente que nos rodea lo va a notar. Lo va a notar. Una persona que se diga cristiana y que pase desapercibido en su entorno, no es cristiano. Porque Cristo hace las obras en una persona para su gloria. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Entonces, por favor, de verdad, atrévete a obedecer a Jesús a pesar de tus luchas. Vas a regresar viendo y se va a notar. Se va a notar. Entonces los vecinos decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: es él, claro que es él, es mi vecino, yo lo veía como iba apenas buscando cómo llegar a donde normalmente mendigaba. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. A él se parece, ¿por qué? Porque el que conocíamos no estaba ciego, y este está viendo. Amados, se va a generar todo un shock en tu entorno cuando te vuelves a Cristo. Cuando de verdad te vuelves a Jesús, cuando sea por reconciliación o por nuevo nacimiento, pero cuando recuperas tu relación con Dios, no, hombre, se va a notar. Y algunos van a decir: no, hombre, es que has cambiado mucho. Ya no eres el mismo. Ya no eres la misma. Algo te está pasando. Es que abrí los ojos. Antes era ciego y ahora veo. Y entonces dice el versículo 10: y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Obedecí, básicamente le está diciendo. Fui e hice lo que Jesús me había dicho y recibí la vista. Aquí vemos dos cosas, amado, para recibir la vista. Jesús acercándose y el hombre que obedeciendo. Jesús acercándose, diciéndole qué hacer, y el hombre respondiendo en obediencia. ¿Qué pasa si no se hubiera ido al estanque de Siloé? No hubiera recibido la vista. ¿Qué pasa si no obedezco a Jesús? No recibo lo que Él tiene preparado para mí. ¿Sí me doy a entender? Él actúa de manera sobrenatural, Él actúa por misericordia, Él toma la iniciativa. Pero quien responde en obediencia, ¿quién es? El ser humano. Ahora, ¿puede responder el ser humano en obediencia? La respuesta es sí, cuando ya Dios se acercó a esa persona. Cuando esa persona es de día y entiende: me está llamando. Voy a ir a Él. Voy a responderle. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? Si lo alcanzas a entender y lo abrazas, vas a ver una y otra vez las obras de Dios en tu vida. Porque cuando Jesús se acerca y te dice: haz esto, sí, Señor,
Lo haces y entonces recibes lo que tu alma anhela. Este hombre recibió la vista, que era lo que más anhelaba. Versículo 12, y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo el ciego, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Esto es típico que siempre va a suceder. Alguien te va a decir o te va a evaluar y te va a decir, no, yo pienso que tú estás equivocándote. Alguien más erudito, más sabio, más capaz, más estudiado y versado en las cosas escriturales, va a evaluar lo que dices que ha sucedido en ti. Y entonces van y lo llevan con los fariseos, los vecinos, aquellos que deberían de estar contentos porque ya ve, son los que lo llevan a los fariseos, para que te des cuenta el grado de manipulación que tenían los fariseos sobre las conciencias de las personas, ¿sí? Y lo llevan con los fariseos. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Él está testificando de lo que pasó en ese momento. No, si te das cuenta, no es una persona versada, no conoce textos bíblicos, nunca había leído la Biblia. Es decir, no era la mejor persona en contraste con los eruditos a los que estaba siendo llevado, ¿sí? Simplemente testificaba de lo que Dios había hecho por él. Y dice la Escritura, entonces algunos de los fariseos, dice el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Es decir, esta obra no es de Dios, es lo que está diciendo. Dios no está obrando en ese lugar o con esa persona. Siempre va a haber alguien que te va a decir que no estás bien, que no ese es el camino, cuando el camino te lleva a Cristo y a las obras de Cristo para que sobre ti se manifiesten. Dice, otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión. Es decir, Jesús genera choques y disputas. ¿Por qué? Porque tienen distintos puntos de vista. Los fariseos, ¿en qué pensaban? El día de reposo. Lo ya establecido, lo histórico, lo antiguo, lo que era bueno. Y Jesús llegó a ayudar a un hombre. ¿Cómo? No importa, hizo lodo. ¿En qué día? No importa, en cualquier día, porque cualquier día es bueno para hacer el bien. Pero estos decían, no es así. Y entonces, dice la Escritura, versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Si te das cuenta, la impresión del ciego era hasta este momento que era profeta. Que era profeta, o sea, alguien de parte de Dios, sí o sí. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Fíjate qué interesante la manera en la que plantean siempre los religiosos, la gente que no le gusta aceptar las obras de Dios. ¿Cómo opinan? ¿Cómo buscan la manera de desacreditar lo que es tan evidente que está sucediendo? ¿Sí? Amado, así te va a pasar. Es más, te van a expulsar de la sinagoga, como le hicieron a este ciego.
Porque dice la Escritura, esto dijeron a sus padres porque tenían miedo a los judíos. Versículo 21, perdón. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. Sus padres respondieron, le dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él y hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, y no querían ser expulsados de la sinagoga. Normalmente, el miedo al qué dirán puede generarte que relativices las cosas. Es decir, que busques la manera de no decir lo que evidentemente está pasando en tu vida. ¿Sí me explico? Cambios que está viendo en tu corazón, Dios te está hablando, Dios está queriendo bendecirte, pero con tal de que no te vayan a expulsar de la sinagoga, prefieres buscar la manera de evadir la respuesta. Amado, Dios te está devolviendo la vista. ¿De verdad no vas a glorificarle por miedo al que dirán? Muchas personas les da miedo la opinión de las gentes. Y por esa razón dicen, pues sí, como que yo creo que Dios está ahí, yo creo que está bien, yo esto y pienso aquello, pero no dicen, Jesús me está sanando mi vida, Dios me está devolviendo la vista, Jesús está volviendo a que nazca, me está reconciliando consigo. Les da pena decirlo. Cuando es un acto de misericordia de Dios. Amado, que puedas volver a ver después de mucho tiempo, como Bartimeo, o nunca hayas visto, no es digno de darle la gloria a Cristo. No es digno, Dios, de que le reconozcas. No tengas miedo al que dirán. No tengas miedo a que te expulsen, a que te señalen, a que te digan. No le tengas miedo. Porque nadie más que uno puede mandar al alma al infierno. A ese sí hay que temer, a él sí. Pero lo que opine el hombre, sí será difícil por un tiempo, pero se va a pasar. Te declararán oficialmente apóstata, rebelde, etcétera, etcétera. Te van a descalificar, pero solo es un tiempo. Y tú mientras disfruta que ahora ves. ¿Qué importa lo que los demás puedan decir y opinar? Hoy veo, por la misericordia de Dios, que me digan lo que quieran, que me descalifiquen, que hablen mal de mí. Bendito sea Dios, antes no veía y hoy veo. ¿Sí lo entendemos, amados? No te preocupes mucho por la opinión de la gente que te rodea. No te preocupes mucho por la gente que a lo mejor en algún momento conviviste con ellos y que caminaste con ellos y que hoy por hoy Dios te quiso abrir a ti los ojos porque así fue su voluntad. No lo merecíamos. Y te trajo y te ha salvado. ¿Qué dirás a eso? ¿Se equivocó Dios? No. Entonces no tengas miedo. No tengamos miedo. Continúa diciendo la Escritura. Entonces volvieron a llamar al hombre ciego y dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Atacando a Jesús, atacando al que hizo la obra de Dios. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no me consta, no lo sé. A mí no me interesa qué es lo que dicen ustedes, a mí me interesa una verdad. Dice aquí, una cosa sé, que habiendo yo sigo ciego, ahora veo. Amado, en este mundo de tanta confusión, de tantas cosas, de tantos eruditos, de tantos shows en las iglesias, necesitamos esta clase de seguridades. Necesitamos la palabra de Dios, pero también el actuar del Espíritu de Dios
consolidando lo escrito. Consolidando lo escrito. ¿Por qué? Porque las palabras pueden envanecer. De igual manera, el que solamente busca las señales se envanece. Pero si son las dos cosas, tanto las escrituras como las obras de Dios para avalar las escrituras, entonces puedes tener confianza en que Dios está hablándote, Dios está allí. Sí me doy a entender, amados, las dos cosas. Dice, una cosa sé, yo no sé si Jesús hubiera pecado o no, sabemos que nunca pecó, pero este hombre solamente había escuchado de oídas tanto cosas buenas como cosas malas de Jesús. Y entonces sus líderes le dicen, ese hombre es un pecador, da gloria a Dios. ¿Quién fue quien te hizo el milagro? Dios. Pues da gloria a Dios, no le des gloria a ningún hombre. Suena familiar, ¿verdad? De hecho. Pero es Cristo mismo quien usa hoy en día a las personas que tienen fe para obrar sus obras, no las de nadie más, las suyas. ¿Sí? Se necesita fe, sí, se necesita fe. Si no hay fe, no hay obras. Continúa diciendo la Escritura. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Contesta ya cansado de tantos ataques, el ciego, el que había sido ciego. Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Yo simplemente estoy hablando de lo que me pasó. ¿Qué más quieres? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Eso fue ya un sarcasmo bastante eficaz de parte del ciego para ya quitarse de encima a los fariseos. A lo mejor te quieres hacer su discípulo, porque yo sí. Casi le dice, yo sí quiero, me abrió los ojos, aunque ustedes digan que es pecador, me abrió los ojos y yo sí quiero ser discípulo de Jesús. ¿Quieres? Te lo vuelvo a contar, a lo mejor ahora sí te animas. Y entonces ya enojados también, llenos de soberbia espiritual, le dicen, y le injuriaron diciendo, tú eres discípulo suyo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Bien celosos, ¿no? Así se actúa la religión. Nosotros pertenecemos a tal o cual, yo soy de tal o cual. Bien celosos. Amado, de verdad, que la palabra de Dios sea ratificada por las obras de Dios en una vida, por las acciones de Dios, por la vida sobrenatural, por los cambios radicales verdaderos. Esas son las obras de Cristo. Eso es andar en la luz y es responderle a Dios. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y yo quiero que vea la manera en la cual el ciego ahora tiene fe. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso. Aquí radica la maravilla de Cristo. Aquí radica la maravilla del Evangelio, de las buenas nuevas, que no son solamente letras de un pasado, sino que están vigentes y que su Espíritu hace vigente las palabras escritas en su libro maravilloso que es la Biblia. Respondió y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Ustedes los eruditos, los que tienen la capacidad y el discernimiento, no sean capaces de poder afirmar y darle sentido a esto, pero a mí me abrió los ojos. Esta es mi fe. O sea, mi fe no tiene que ver con tu opinión, fariseo. Mi fe no tiene que ver con tu manera de interpretar la Biblia, fariseo. Mi fe tiene que ver con que a mí me abrió los ojos. Yo no sé qué es lo que tú piensas, pero a mí me abrió los ojos. Yo no sé qué es lo que tú vayas a decidir,
pero a mí me hizo un bien Cristo, me salvó y ahora vivo por Él. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir a alguno que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¡Wow! Eso es fe. Ya tenía fe el que había sido ciego y entendió, Él es el Mesías. Y nada ni nadie lo va a cambiar en mi corazón. Amados, que nadie te robe la paz del Evangelio y su poder, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Continúa diciendo la Escritura. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Típico de la religión. Lo declaran: estás mal, te vas. Me voy. Estoy viendo, antes no veía. ¿Qué importa? Amados, Jesús es la persona a la cual debemos de seguir todos nosotros. Dice la Escritura: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oye, ya hizo por mí esto. Se acerca nuevamente Cristo a esta persona. Ya le había hecho un bien. Ya lo habían expulsado y había tenido consecuencias de la obra de Dios en su vida. Pero quiero que aprendas algo aquí también, amado. Jesús se volvió a acercar a aquel a quien habían expulsado. Jesús se acerca a los que relega la religión. Dios es un Dios que junta sus ovejas, que las junta, les pone en un redil, las llama, no las deja solas, no las deja diciendo, pues ay, a ver cómo le haces. No, nos convoca a estar juntos, porque tiene compasión de nosotros, porque nos ama. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Ha hecho Dios cosas por ti? Y esta es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Ha hecho cosas Dios por ti? ¿Crees en el Hijo de Dios? Versículo 36, respondiendo le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Ya estaba anhelando que se le fuera presentado quién lo había hecho. Ya creía en Él y todavía no sabía cómo era Jesús. Aunque ya estaba hablando con Él, Jesús no le había dicho: yo soy el que te sanó. Y ya creía en Él, ya estaba anhelando tirarse a los pies de aquel que lo había ayudado. Dice: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Amado, cuando Dios abre nuestros ojos, no nos deja ciegos ni nos deja a la deriva. Se presenta con nosotros nuevamente y tiene compasión y misericordia y se nos vuelve a revelar, se nos vuelve a presentar, nos vuelve a dar de Él. En su misericordia vuelve a estar delante de ti nuestro Señor. Versículo 38, y le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Lo adoró. Amado, quizás te estabas quedando ciego. Habías dejado de estar viendo a Cristo. Qué hermoso es que se te vuelva a presentar. Qué bueno es Dios que te reconcilia con Él nuevamente. ¿Qué es lo que quiere Jesús?
que le reconozcas que fue Él el que te trajo, te dio la vista. ¿Y qué es lo que nos pide? Adorarle. Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Mejor es decir no veo, y no creer que ya veo, porque puedo ser cegado. Amado, vamos a adorar a Jesús. Si crees que Él está aquí, si crees que Él ha hecho algo por ti, o está haciendo algo por ti, cierra tus ojos y contéstale a Él la pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en lo que está haciendo por tu vida? Y contéstale: creo, Señor, y le adoro. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti. Te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré. Padre, ahora caminamos contigo por tu pura misericordia, Señor. Gracias, amado Rey. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior.
puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré, y a la sombra de tus alas habitaré. Amado Rey, gracias. Nos rendimos a ti, Señor Jesús. Creemos en ti, te adoramos, porque llegaste justo a tiempo, Señor, cuando más te necesitábamos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Eres hermoso, Padre. Cristo, yo te amo, porque has sido bueno, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y donde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Jesús. Gracias, amado Rey. Padre, es que mi vida sería un caos, Padre. Gracias por tu mucha misericordia, Señor, por tu fidelidad. Porque llegaste cuando te necesité, Señor.